invitada del día de hoy es Pamela Comparini Méndez, destacada asesora organizacional, neurocoach y conferencista con una trayectoria de más de 30 años promoviendo el bienestar emocional, mental y físico en las empresas. Fundadora de Motivar y del holding SICAP Lidera, ha capacitado a más de 40.000 organizaciones y 80.000 personas en Chile y el extranjero, integrando herramientas de la neurociencia al liderazgo, la salud laboral y el desarrollo consciente. Ha liderado programas pioneros en torno a la ley Carín, el neurocoaching aplicado, el liderazgo transformacional y la gestión emocional organizacional. Hoy conversaremos con ella sobre cómo transformar los ambientes laborales en espacios seguros, humanos y sostenibles. Muchísimas gracias, Pamela Comparini, por estar con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura. A ustedes, muchas gracias por esta linda, bella invitación que nos da la oportunidad de hablar temas súper interesantes. Así que espero que sea así. Sí, de todas maneras. Pamela, ¿cómo defines tú el espíritu de la ley Carín y qué cambia en las organizaciones con su implementación? Bueno, bien importante la pregunta porque yo he escuchado muchas definiciones al respecto y yo me voy a ceñir a lo que establece la ley, y que es bien importante porque parece que ha pasado en segundo plano de lo que es realmente. La ley, su espíritu más importante es la prevención de los ambientes que sean sanos, que sean sostenibles en el tiempo. Acto seguido de aquello, si efectivamente hay alguna situación compleja como un tipo de acoso laboral o violencia, entre otros, viene a tener la posibilidad de que nosotros podamos hacer denuncia. Pero el espíritu es que yo, antes de llegar a ese punto, nuestra ley nos ampara en todas las acciones que nosotros tenemos que hacer semestral o anualmente para prevenir que los ambientes sean sanos. No es precisamente esta ley, ahora viene por fin a una ley a definir tipos de acusaciones, denuncias, entre otros, sino que en el fondo establece lo que es el origen en nuestro Código del Trabajo, en el artículo 184, que los ambientes deben ser sanos. Y si hay ambientes sanos, esto no se da. Y esa es la parte más importante que nosotros tenemos que entender para hacer esa prevención y tomar realmente las herramientas que corresponden a aquello. Perfecto. ¿Qué te motivó, Pamela, a enfocarte tan intensamente en la prevención del acoso laboral y sexual? Bueno, porque soy especialista en trauma y post-trauma desde hace ya más de 25 años que abordo temas de violencia intrafamiliar, con protocolos, con estudios certificados, por supuesto, lo que me ha permitido llegar a niños, adolescentes, adultos, y darnos cuenta que el 80% de la problemática de violencia o acoso que se producen en las empresas en Chile tiene que ver con ese 80% que viene desde violencias intrafamiliares. Por lo tanto, es ahí donde nosotros tenemos que hacer, con la ley que ya existe de violencia intrafamiliar para las empresas, hacer esta prevención. Dándome cuenta, siendo especialista y viendo tantos hogares disruptivos, disfuncionales, y donde he podido participar y ayudar, cuando viene con más fuerza esta ley, nos damos cuenta, los especialistas, y empezamos a conversar cómo nosotros vamos a intervenir desde el hogar para poder lograr bajar estos niveles que se producen a nivel laboral y que no estaba visibilizado, sino que estaba de algún modo presente, pero sin ver las causas, porque la causa viene desde el hogar. Entonces, por lo mismo, mayor atención ha sido pero extrema, porque es la posibilidad que tenemos de ayudar a los seres humanos desde el hogar a prevenir ya en el momento de adultez, cuando yo me presento en un trabajo, estas situaciones que pueden venir y pueden existir. Entonces, obviamente que es un trabajo que tenemos que verlo desde un modo mucho más global y como país, porque efectivamente eso es lo que sucede, que la gente vulnerada en sus hogares llega a sus áreas de trabajo en una situación disminuida y por supuesto le hacen acoso, pero también viene con otra entrada agresiva o con ira a desquitarse y produce este abordaje agresivo con sus compañeros o con quien corresponda. Por lo tanto, fíjense ustedes que esto se traduce en una ley que amplía mucho más la posibilidad que en Chile podamos mejorar estos aspectos que son súper vigentes.
Por supuesto, qué importante lo que dices. Ahora, ¿en qué consisten las fases 1 y 2 que has desarrollado para sensibilizar sobre violencia laboral, Pamela? Mira, la fase 1 fue la que correspondía a la sensibilización que ya empresas más conscientes, desde el año 2023, que empezaron a sensibilizar a sus equipos de trabajo con esto, y era simplemente qué es y qué no es acoso laboral, qué es y qué no es acoso sexual y qué es y qué no es violencia laboral. Y esa fase importantísima, porque el 70% aproximadamente de los casos presentados hasta diciembre del año pasado ha sido conflicto laboral, no acoso. Y por lo tanto, hay una importancia suprema de que se entienda lo que es y lo que no es. Esa es la fase 1. Y la fase 2, que ya viene a ser el espíritu de la ley, prevenir los ambientes, entendiendo cuáles son ambientes básicos como el respeto, la comunicación, la motivación, la empatía, la resiliencia, la conciliación, que está referida a los líderes, y por supuesto a todo lo que tiene que ver con la conciencia. Y esa sensibilización de ambientes de este tipo y la internalización de estos ambientes es lo que hace la gran diferencia para que no haya más acusaciones o denuncias de este tipo. Esa es la fase 2. Ya. Ahora, Pamela, ¿qué tipo de herramientas concretas entrega tu curso de gestor de investigación y prevención de la ley Carín? Bueno, fui la primera en hacer el diseño de este programa en el mes de agosto, que empezamos con el primer curso. Hoy día ya tenemos 75 personas como gestores, entregándoles herramientas como la ley lo establece, competencias para poder hacer las investigaciones y poder llevar la ley al puerto de lo que esperamos, que sea una ley que incentive lo cívico. Por lo tanto, herramientas técnicas investigativas, gestión emocional para abordar efectivamente las emociones a nivel ya toda empresa de lo que sucede cuando hay alguna denuncia, herramientas de la entrevista, cómo voy a entrevistar al denunciado o la denunciada para poder ver quién está diciendo la verdad o quién está faltando a ella, pero también elementos importantes que tienen que ver con los planes de capacitación para prevenir en el futuro. Entonces yo como gestor fomento al interior de mi empresa estas herramientas concretas del aprendizaje para que este gestor pueda comprobar no solamente al interior de su organización y dar credibilidad y confianza a las personas que denuncian, sino que también a la dirección del trabajo, que es quien está obviamente legislando con más fuerza si esto se está cumpliendo. Entonces el programa es un programa integral para poder educar y reeducar a una persona en estos elementos que, si es a lo mejor una persona de capitales humanos, pero nunca en la vida ha visto temas de investigación más bien de este tipo de corte de sexual, violencia, pueda tener esta herramienta y pueda ser la persona que genuina y forma imparcial puede investigar. Pamela, ¿cuál dirías tú es el mayor error que cometen las empresas al enfrentar denuncias por acoso o violencia? Mira, yo creo que todos responderían a no tomar las medidas de resguardo pertinentes. Sin embargo, en la experiencia de todos estos meses me he dado cuenta que el mayor error es la falta de comunicación a toda la organización cuando se presentan este tipo de denuncias que se empiezan a generar secretismos y nadie sabe nada qué está pasando. Yo creo que eso es un error, porque eso permite que la gente empiece a especular, empieza a comentarios de pasillo, y finalmente haya bandos, el bando del acusado, el bando del inocente, y finalmente se traduce a un ambiente que se mejora por el simple hecho de tener una denuncia. Por lo tanto, para mí la comunicación transparente frente a una denuncia, yo como líder informaría a mi personal, estamos en este proceso, queremos la ayuda de todos, y luego de ello, por supuesto, en la parte técnica, tomar las medidas de resguardo, que si son fallidas, la persona que denunció incluso se puede sentir hasta arrepentida de haber hecho la denuncia, como de segundo aspecto de error, de no promover realmente las medidas que correspondan, seguir los protocolos que tiene, que son 11, 12 pasos antes el mes de desarrollo, durante el mes de desarrollo de esta denuncia. Pero la comunicación es clave y transparente. Hablemos, ¿qué te parece de neurociencia aplicada y gestión emocional? Te quiero preguntar, ¿qué aporta a tu juicio la neurociencia al aprendizaje, al liderazgo, en los equipos de trabajo?
Bueno, qué pregunta tan linda para mí, porque estoy hace 15 años promoviendo la neurociencia en mi país. Esto me ha permitido capacitar a 3.500 personas que no son del ámbito de la ciencia ni de la medicina, sino que operadores de línea, administrativos, gerentes en general, empresas de todo tipo, enfocando la neurociencia como una herramienta que permite objetivamente hacer correcciones conductuales y comportamientos que muchas veces se piensa que es porque la persona no es buena, porque es malintencionada, porque es envidiosa, por una serie de argumentaciones que se dan y que mejoran los ambientes de trabajo de acuerdo a personas de ese tipo, pero demostrar que con la ciencia nos damos cuenta que esas personas son las que precisamente necesitan más ayuda porque hay algo en ellas orgánicamente a nivel de centros nerviosos puntuales que no funciona bien y que cuando tiene la posibilidad de hacer este levantamiento enseñándole, mire, usted tiene que activar el cíngulo, por ejemplo, que es el órgano donde tú regulas la toma de decisión, el manejo de conflicto, y tú ayudas y le haces un entrenamiento, una instrucción que la persona descubre aquello, se puede hacer una activación y la persona puede mejorar su capacidad de toma de decisiones. Entonces la neurociencia, a nivel del aprendizaje, de la aplicación de la neurociencia, de cómo yo me he especializado, tiene que ver cómo cambio a los seres humanos, que muchas veces cometen muchos errores, porque hay una parte de su ser consciente, inconsciente, cognitivo, emocional, físico, que no está respondiendo. Por lo tanto, es un camino y es una visión al futuro muy importante, porque vas a corregir cosas que a veces piensas porque las personas son malas, son así. No, es porque están enfermas. Y esa es la gran clave de la neurociencia para este nuevo siglo. Pamela, ¿en qué consiste el neurocoaching y cómo lo diferencias de un coaching tradicional? Bueno, es un acompañamiento a una persona, que puede ser neurocoaching, porque estamos hablando de colaboradores, un neuroliderazgo que puede ser a líderes, o puede ser una neuromentoría. Estas tres herramientas son herramientas de acompañamiento. Uno puede comprender rápidamente en un coaching, es una conversación, un levantamiento de alguna situación conflictiva, emocional, mental que pueda tener la persona, y en la conversación, en el análisis interior, sus competencias, habilidades, ¿cierto? Se llega a algún punto de mejora. Lo que hace el neuro en este caso es ir a evaluar y diagnosticar qué parte del cerebro hay que mejorar en esta persona. Es decir, la persona tiene tendencias al miedo, le da miedo enfrentar a un líder, le da miedo responder a una situación, o es porque, ¿qué le sucede a esta persona? Hay un centro nervioso, ya se ha escuchado mucho más la amígdala, que se llena de cortisol y la persona se descompensa, no puede regularse, empieza entonces a fallar otro centro que es la ínsula, que tiene que ver con la parte sensorial, la persona empieza a temblar. Entonces hay una conjunción de órganos que se presentan en distintos comportamientos de la persona. ¿Qué es lo que hace el neurocoaching? Diagnostica a la persona qué le pasa, qué es lo que hay que activar o desactivar en ese cerebro, siempre desde el punto de vista que yo le estoy enseñando a la persona con extrema transparencia para que descubra qué es lo que tiene que mejorar, y ahí empezamos a aplicar herramientas distintas, cognitivas, emocionales, y que nos permiten hacer esta activación. Y ahí nos vamos al tema de los autocuidados de acompañamiento para que la persona pueda levantar en 3, 6 sesiones, 8 sesiones, lo máximo, para no crear dependencia. Y eso es muy importante. Mira, Pamela, sí. Has hablado tú de la importancia de activar o desactivar centros nerviosos. ¿Cómo se logra eso? Bueno, si tú discutiste con una persona, sí, pasaste un mal rato con una persona en un informe que estás entregando en el trabajo o en la calle, y entonces inmediatamente tienes una desazón por la situación, fue una inflexión, fue algo que te abrumó, que te sintió ansiosa, frustrada, lo que sean las emociones que experimentes. Antes de 20 minutos, nosotros le aconsejamos a nuestros pupilos, estudiantes, alumnos, que beban agua, por ejemplo. Al beber agua antes de 20 minutos, inmediatamente paramos ahí el proceso bioquímico que se va a producir frente a una discusión donde va a empezar a aumentar el cortisol, donde va a empezar a aumentar otros neurotransmisores, van a hacer lo suyo y se va a dar una situación en la cual la persona se va a intoxicar. Sin embargo, si yo bebo agua antes de 20 minutos, empiezo a parar esas situaciones y empiezo a eliminar estos tóxicos. Las abuelitas nos decían,
cuente hasta 10, mijita, y se le pasa esto. Sí, tenía toda la razón las abuelitas. Si uno cuenta hasta 10, sale del área donde está pasando este mal rato, antes de 20 minutos, empezamos a parar procesos que son efectivamente intoxicantes. ¡Qué increíble! Eso, o sea, son cosas súper básicas, pero que la ciencia lo ha podido hoy, con electromagnetos funcionales aplicados a países completos, por supuesto, de naciones mucho más avanzadas que la nuestra, nos ha podido demostrar que eso entonces baja el nivel de todos estos elementos que te intoxican y que finalmente tú llevas a la calma. Nosotros enseñamos a meditar. ¿Y cómo lo hacemos? No tiene que ir al Valle de Elqui ni al Tíbet, sino que cómprese una velita blanca, enciéndela, péguese en la llamita y esos 2, 3 segundos antes de los 20 minutos, usted va inmediatamente a activar billones y trillones de circuitos neuronales que le va a permitir calmarse. Entonces, yo estoy enamorada, soy fan del cerebro, estoy enamorada de la neurociencia porque son instrumentos que hemos diseñado incluso, que han sido la discusión de mi tesis, mi defensa de mi tesis, instrumentos que estoy aplicando en 7 días y las personas dejan de quejarse a un nivel que las intoxica o les aumenta el estrés, porque uno debe quejarse y liberar estrés con una queja. Entonces son instrumentos, herramientas técnicas, muchas, dependiendo de cuál órgano hay que activar o desactivar. Pero fantástico lo encuentro. Sí, pero, o sea, Carmen, pero años de estudios. No es cuéntame la historia, el cuento de esto, no es ninguna historia ni cuento, son años de estudio para llegar a estas conclusiones y a esta posibilidad que todos los seres humanos pueden acceder sin mayor costo. Fantástico. Las sesiones son de 6 horas máximo, 8 horas máximo, no crear dependencia para que la persona se pueda autorregular. Eso lo enseñamos con mucho fervor, con mucha fuerza. Fantástico lo encuentro. Pamela, ¿cómo trabajan en motivar la regulación emocional ante incidentes críticos dentro de una organización? Bueno, precisamente son estas técnicas. Nosotros primero hacemos un diagnóstico, cuando la empresa nos llama y dice, mira, pasó esto, esta persona se agredió físicamente con esta otra, o sea, no hubo control de ira, hubo crisis de pánico. Cuando pasan estos incidentes que se consideran críticos porque ya empiezan a traumar a las personas, lo que hay que hacer primero una evaluación del diagnóstico, diagnosticar el ambiente de la empresa, diagnosticar la vida de las personas, que se puede hacer con instrumentos que tenemos también certificados y que somos como los únicos que podríamos darlo. Ya los están copiando en el mercado, que no importa que copien, pero que la copia sea con la rigurosidad que se sabe al tener los estudios. Y esto rápidamente en 10, 15, 20 minutitos nosotros podemos tener un diagnóstico que después empezamos a trabajar porque tampoco es de un día a otro. El resultado tiene que ser paso a paso, lento y gradual en la instrucción que se le está dando a la persona. Y vamos a utilizar, dependiendo de qué nivel de crisis o nivel de incidente crítico, lo que vamos a aplicar. Ahora, ¿cómo se traduce el equilibrio emocional de los líderes en resultados concretos para una empresa, Pamela? Se traduce primero en que el líder descubra o tenga la conciencia de su autocuidado. Porque el autocuidado es uno de los factores principales para un clima organizacional positivo. Y uno dice, pero ¿cómo si eso es de la persona? Porque si una persona llega a trabajar con la mente oxigenada, con las emociones oxigenadas, con el cuerpo en equilibrio físico, va a dar lo mejor y va a hacerlo con alegría, con buen humor. Una persona que nosotros todos estamos respirando y eso es gracias al sistema nervioso autónomo. ¿No? Yo no estoy diciendo Pamela respira, estoy respirando de forma natural. Sin embargo, ¿cuántos de los líderes, nosotros, la sociedad, no sabe respirar las emociones, no sabe respirar la mente? Y cuando se logra ese equilibrio en que yo entienda cómo respiro mi mente, mis emociones, yo doy ejemplo y llego de un modo, por supuesto, equilibrado a trabajar. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una problemática de un líder que no logra llegar a un indicador, a una meta, y le da vuelta en su mente y no puede soltar, no puede dejar de estar pegado ahí, no está respirando su mente de ninguna manera, está estancado. Entonces, a los líderes en general, gerencias y todo, y a los colaboradores les enseñamos a saber respirar la mente. ¿Cómo logramos desapegar muchos de estos pensamientos
que impiden que yo siga avanzando. Asimismo, las emociones. Puedo tener una mente clara, pero mis emociones son fallidas, son ansiosas, son emotivas y no me permiten tomar buenas decisiones. Entonces, en ese aspecto, el mejor ejemplo que puede dar un líder es su autocuidado. Si yo soy líder y tengo 50 kilos de más, no estoy dando un buen ejemplo, porque significa que yo no me cuido. Y si yo no me cuido, ¿cómo voy a saber cuidar a mis equipos de trabajo? Que es una de las principales definiciones de un buen líder. Un líder está apto para cuidar y para agradar la función que hacen nuestros colaboradores para que lo hagan bien. No es una persona que tiene seguidores, que nace o se hace, eso es una definición del siglo pasado. Hoy los líderes deben estar aptos para cuidar a sus dirigidos. ¿Y cómo yo lo logro? Siendo el primero en cuidarme. El autocuidado es fundamental. Pamela, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, que es Pamela Comparini Méndez, destacada asesora organizacional, neurocoach y conferencista con una trayectoria de más de 30 años promoviendo el bienestar emocional, mental y físico en las empresas. Fundadora de Motivar y del holding SICAP Lidera, ha capacitado a más de 40.000 organizaciones y 80.000 personas en Chile y el extranjero, integrando herramientas de la neurociencia al liderazgo, la salud laboral y el desarrollo consciente. Ha liderado programas pioneros en torno a la ley Carín, el neurocoaching aplicado, el liderazgo transformacional y la gestión emocional organizacional. Hoy estamos conversando con ella sobre cómo transformar los ambientes laborales en espacios seguros, humanos y sostenibles. Ya regresamos con ella. Ya estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy, que es Pamela Comparini Méndez, destacada asesora organizacional, neurocoach y conferencista con una trayectoria de más de 30 años promoviendo el bienestar emocional, mental y físico en las empresas. Además es fundadora de Motivar y del holding SICAP Lidera, ha capacitado a más de 40.000 organizaciones y 80.000 personas en Chile y el extranjero, integrando herramientas de la neurociencia al liderazgo, la salud laboral y el desarrollo consciente. Ha liderado programas pioneros en torno a la ley Carín, el neurocoaching aplicado, el liderazgo transformacional y la gestión emocional organizacional. Pamela, hablemos de cultura organizacional y autocuidado. ¿Cómo defines el liderazgo transformacional en tiempos de incertidumbre y en tiempos de cambio? Bueno, precisamente porque la transformación es la que nos permite promover lo que sea necesario para salir adelante. Al cerebro le cuesta mucho el cambio. El cerebro quisiera estar sin mover nada, ni sacar ninguna energía pensando más, ni repensando más. Por lo tanto, el liderazgo transformacional al tradicional tiene que ver cómo yo le enseño a los líderes en todo momento ser flexibles y prudentes, porque la flexibilidad es la única que se adapta a los cambios que a veces yo no los quiero tomar, porque no quiero salir de esta zona de certidumbre o esta zona de confort que me tiene ahí tranquilo. Sin embargo, no es lo que requieren muchas veces nuestros colaboradores. Por lo tanto, el autocuidado, los hábitos del líder tienen que ver con eso. Cómo yo logro entender que el cambio es lo único que no cambia, que aunque es una frase súper conocida y usada, la única clave para cambiar es transformarnos a un cambio distinto, pero ese cambio tiene que ser lento y gradual. Los cambios radicales no sirven, la gente no los alcanza a asimilar. Y el mayor compromiso de esta transformación, cambiar, viene de crisis, crisálida, de Cristo. Habitualmente el cambio viene de una situación en la cual no puedo seguir estancado. Me parece que los números están bien, me parece que la gente está contenta, me parece, y sin embargo veo que los resultados no son los mejores en cuanto a que las personas se sientan felices, que esa es la mayor motivación que yo debiera tener para que eso se traduzca en dinero. Porque ahí está la rentabilidad de una empresa, cuando yo veo que efectivamente mi equipo comprometido, motivado, sale adelante, pero tiene que ver con esta forma que yo cada día incentive al desafío a cambios a mis colaboradores, porque rutinas tenemos todos los días y nos vamos a quedar muchas veces en la rutina de mi función,
Pero si yo soy un líder transformacional, yo hago que esa rutina todos los días se vea distinta y sean desafíos que la persona tome y quiera estar conmigo en esta causa de esta empresa sacándola adelante. Quiero preguntarte, ¿por qué es importante que los líderes trabajen en su autocuidado físico, emocional y mental? Bueno, porque principalmente una de las características más importantes de una líder o un líder tiene que ver con el ejemplo. Y el ejemplo mueve montañas. Si yo soy una líder que llega todos los días a las 11 de la mañana, cuando mi equipo entra a las 8 de la mañana, efectivamente van a haber una serie de comentarios al respecto y que no van a ser siempre positivos, porque el ejemplo es clave. Si yo además tengo 40, 50 kilos de más, o si yo estoy efectivamente incentivando estas disposiciones obligatorias como la ley Carin, CEAL, Decreto Supremo, entre otras cosas, y no reflejo que en mi parte física, mental o emocional estoy en una situación de equilibrio, por supuesto que no voy a dar credibilidad a ninguna de estas leyes que yo mismo obligatoriamente tengo que desarrollar en mis compañías. Por lo tanto, el autocuidado, que significa cuidar mi mente, emociones, mi físico, es clave. Entonces, si yo paso de largo, no saludo a nadie y estoy incentivando esta ley que hablamos de lo cívico, y lo cívico significa nos saludamos, nos despedimos, pedimos por favor, damos las gracias, y yo no estoy dando ni siquiera el ejemplo en mi forma de mi comportamiento, es un ejemplo que desacredita cualquier tipo de ley, aunque sea esta obligatoria. Por supuesto. Y en todo ámbito de cosas, verdaderamente. ¿Qué rol juegan los hábitos y la neuroplasticidad en la cultura organizacional? ¿Por qué es tan importante entender esto de los hábitos? Porque cuando nosotros vamos a trabajar se nos espera que seamos personas productivas, eficientes, proactivas, que nos apasionemos, ¿cierto? Que hagamos un buen trabajo. Sin embargo, si yo llego con mucho sueño, yo llego cansada porque me desperté 3 o 4 veces la noche, por mucho que yo conscientemente desee estar en una postura lo más correcta posible, no lo voy a lograr porque mi cuerpo va a decir algo contrario. Somnolienta, lenta. Por lo tanto, si yo a mis trabajadores les enseño una dinámica para aprender a mejorar el dormir, por ejemplo, les enseñamos una postura de yoga milenaria que mejora la calidad del sueño, permite, fíjate, recuperar 8 horas de sueño, efectivamente, ¿qué voy a tener yo? Trabajadores que van a agradecer, por una parte, le estamos enseñando a cuidarse el dormir. Si yo además fomento una alimentación saludable, en un par de horas pongo unas barritas de cereales, como en muchas empresas hemos puesto, por ejemplo, canastos con naranjas, manzanas, las personas llegan de casa, sacan una fruta, y damos la posibilidad, y lo hemos llamado el primer hábito daddy, como papito en inglés, porque es de un instrumento de la neurociencia dado desde una universidad en la cual nosotros podemos tener esta representación, enseñar rápidamente daddy, dormir, alimentarse, disfrutar, descansar e imaginar, que son los 5 hábitos más importantes, y eso genera en la persona que viene a trabajar un equilibrio emocional, mental y físico. Si una persona logra dormir 7 a 8 horas, efectivamente va a llegar de forma mucho más energética a trabajar y la va a hacer más productiva. Y así tenemos muchos otros hábitos. Bebe agua, que es una herramienta importantísima para desintoxicar. Entonces, tiene que ver con una organización que se basa en lo esencial, en lo básico, pero que lo lleva adelante con un gran desafío de una productividad, una eficiencia y una rentabilidad que por supuesto está centrada en el bienestar de mis colaboradores. Entonces, por supuesto que esto es fundamental. ¿Qué se genera de este desarrollo de buenos hábitos? Que mi cerebro responda, y la neuroplasticidad, que es la forma del cerebro de ir cambiando, va sumándose. Si yo todos los días los recibo a mis colaboradores con una canasta llena de manzanas lindas y naranjas ahí apetitosas, la persona va a consumir este fruto, inmediatamente va a provocar elementos en su interior saludables, y por lo tanto estoy haciendo un cambio radical en personas a las cuales yo veo que llegan con una sopaipillita en el camino, que es muy rica, por supuesto, pero no le aporta energía.
Qué importante. Entonces, lo que estás diciendo. Sí, súper importante, Pamela. Has trabajado con generaciones tú muy distintas en las empresas. Sí. ¿Qué desafíos trae esta diversidad a tu juicio? Mira, súper como importante esto, porque es lo más difícil. El tema del ego en las personas es tan alto, por lo tanto, ¿qué me va a decir una persona tan joven si yo llevo años de experiencia con esto y se invalida? Entonces, ¿qué importancia tiene en que las organizaciones, yo lo hago en muchas organizaciones inteligentes donde sabemos regular el ego en las personas, y con esto inmediatamente le decimos, no cuestione, porque esa persona joven tiene a lo mejor una mirada diferente, pero no deja de ser importante y oxigenante para este sistema. Por lo tanto, en las distintas empresas donde hay distintas generaciones, que el cuestionamiento de los jóvenes hacia la gente más adulta y los adultos hacia los jóvenes es una cosa de una realidad inminente, nosotros enseñamos acá un principio que es clave: no cuestionar, no cuestionar, no cuestionar. Cuestiónese a sí mismo, por supuesto, pero no al otro. Está bien. Entonces, ahí está la clave. El ego, bajar los egos. El equilibrio, lógico. ¿Qué es para ti una organización con crecimiento consciente? Bueno, yo me he preparado mucho, estamos en varias organizaciones en Chile, cambiando la organización tradicional a la de crecimiento consciente, que está relacionada con el bienestar de todo lo que significa en una empresa, hacia las personas, hacia el objetivo, la misión que tiene la organización, que eso va a significar nuevos clientes o clientes, hacia nuestros proveedores. Toda acción, proceso, desarrollo, incubación o sensibilización tiene que ver con cómo trabajamos en forma consciente. Es decir, cómo yo le entrego un informe a una persona, ahí está el informe, recíbalo. O si yo le digo, ¿me permites entregar el informe que deseo que revises? El lenguaje, la forma, el trato, la mirada, el propósito, ya sea un colaborador, un líder, de colaboradores hacia líderes, del líder hacia los proveedores, de los proveedores hacia nuestro interior y hacia los clientes. El concepto de conciencia de que el cliente es el rey solamente está pasado de moda. El concepto es todos estamos al servicio de todos y nos queremos, nos respetamos y ojalá que nos amemos, ¿cierto? Pero el crecimiento consciente significa que si yo tengo a un trabajador sentado 8 horas, la silla tiene que ser ergonómica. Si yo tengo un trabajador que a lo mejor no tiene recursos porque lo visualizo y lo analizo, para traer colación, yo le pondré una colación adicional. Si yo veo un trabajador que tiene su escritorio lleno de migas, tengo que observar que tiene un problema de ansiedad y está comiendo en exceso. Y soy consciente de que esa persona necesita una terapia. Yo soy consciente de cómo se está vistiendo la persona. Si está vistiéndose con telas que le van a dar frío porque estamos en invierno, o de alguna manera, o sea, todo lo que significa conciencia hacia las personas, entre todos y para todos, los proveedores, nuestro interior y los clientes externos. Y para eso hay que trabajar muchísimo, porque hasta la forma de cuánto mastico una persona en la colación, yo me tengo que fijar para ver si esta persona, su alimento que ingiera, lo va a mejorar, lo va a ayudar o lo va a empeorar en su digestión, por ejemplo. Hablemos de experiencia, trayectoria e impacto. Has capacitado, como decíamos delante, a más de 80.000 personas y 40.000 empresas. ¿Qué aprendizaje te ha dejado ese camino, Pamela? Bueno, yo creo que son más de 90.000 personas porque hay una cifra que no pude corroborar. Okay. Más de 60.000 empresas también creo. Enorme. Y la experiencia... Sí, más importante. Y le dice, ¿pero cómo tanto? Sí, porque a veces en un Zoom, a veces tengo 300 personas, o a veces en una capacitación, y años. La mayor experiencia es el amor tan infinito que me ha dejado por el ser humano, por la necesidad mía, y quizás con un ego, por supuesto controlado, para ojalá poder tener la capacidad de entregarle a cada ser humano algo, aunque sea una cosa muy pequeña, pero que esa cosa le cambie el destino de la vida, que se ve de alguna manera afectada. O sea, he tenido casos de personas que los trataban como basura y les decían que eran una basura, y yo les muestro el tambor con la basura, con la persona ahí reciclada. Entonces, este aprendizaje mío maravilloso que me compromete
año a año seguir estudiando, es que yo me he dado cuenta que hasta la persona más oscura, la más malintencionada, excluyendo a la gente psicópata que ya son casos perdidos, hay que intentar ayudar y hay que amar en la parte más oscura de la persona para poder empezar a caminar con ella o con ellos para que vean una luz posible de mejora. Y ese es mi mayor desafío, de poder transmitirle a otros. No se canse, no desvincule, no se canse. Ayude a esa persona. Si esa persona fue rechazada, lo más probable es del vientre materno. Por eso tiene ese comportamiento. Esa persona, las empresas me dicen, Pamela, pero yo no tengo lo económico para mantener a una persona y darle terapia. Si no es necesario invertir más dinero. Es que hacer un programa de calidad, de excelencia, te procura mejorar y salir de adelante con las personas o los equipos de trabajo. Qué lindo. Entonces, lo que dice, muy, muy bonito. Pamela, tú durante la pandemia desarrollaste un programa de contención emocional. ¿Qué impacto tuvo? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue tan maravilloso porque en una semana yo ya, por supuesto, estaba relacionada con otras formas digitales que en otros países se usan, pero en una semana tuve que aprender el tema de las plataformas de Zoom y en forma inmediata dije yo, bueno, aquí creo un plan, no solamente para mi país, sino que empiezo también a llegar a otros países latinoamericanos porque tengo conocimiento, tengo la gran fortuna de que me contrata una clínica para todo Chile para hacer contención a los médicos, a las enfermeras, a los TENS, a los auxiliares, para abordar el tema de la pandemia. Y yo dije, y este plan de trabajo y contención yo lo puedo llevar no solamente al mundo médico, sino que también a la empresa productiva. Y empiezo a conectarme con personas, todo en forma gratuita, porque obviamente había que hacerlo. Y entonces en menos de 2 meses estaba en Perú, estaba en Argentina, estaba en Latinoamérica, estaba capacitando a pymes en Chile. Y entonces no paré nunca, porque dije, bueno, fuera mi horario de trabajo, yo lo puedo hacer y repetir. Y me encontré en un momento casi calva, o sea, literal, con una alopecia, porque efectivamente eran tantas las situaciones problemáticas y yo dando respuesta, resolviendo, dándole fórmula a las personas, que en mi interior también, también se afectó, porque era mucho. Por supuesto. Y eso tuvo un impacto súper importante también en mi vida, porque siempre he hecho las cosas con profundidad, no porque sea buena, maravillosa, ni nada, sino que porque soy una mujer consciente. Aprendí la conciencia a los 9 años cuando decidí ser independiente, frente a la literatura que leía en esos días, de bajo fondo de mi padre, que era un escritor maldito en esa época, que escribía sobre los ambientes prostibulares, y entonces tomé conciencia de la vida quizás muy tempranamente, y decidí ser independiente en ese momento, y ya a los 16 años entrando a la universidad, y ya pasado los 20 haciendo mi empresa en un teléfono público cuando todo el mundo me dijo que estaba loca. Por lo tanto, la pandemia fue la oportunidad que yo tuve para seguir de alguna manera esta línea de poder ayudar, que me parece que es algo que todos tenemos que hacer, no porque seamos buenos, sino que porque somos conscientes. ¿Qué es lo que más te enorgullece de tu trabajo como asesora organizacional? Mis hijos. Mis hijos. ¿Cuántos porque tienes? Tengo 2 hijos. Ya. 2 aquí en este plano y uno que está en otro plano acompañándonos. Y yo creo que son mis hijos porque ellos han sido testigos de tantas cosas, porque siempre me han acompañado. Cuando eran chicos los llevaba para arriba, para abajo, tenía una salita en la oficina, ellos me acompañaban, ahora más de adultos, me acompañan a mis exposiciones, me escuchan, y son seres humanos que son tan completos, tan integrales, y que yo espero que sigan esta línea y que lo van a hacer, por supuesto, en sus profesiones, porque qué cosa más importante y qué poco tiempo se tiene para hacer tantas cosas que están ahí y necesarias. Qué bien. Orgullo profesional de llegar hasta la persona más dura, hasta la que me dijo, ¿sabe qué más? Le corto la cabeza porque yo soy el dueño acá y no le creo nada a lo que me está diciendo. Y en media hora de conversación, o cuando alguien me dijo, el mejor adorno de las mujeres es el silencio. Y el mayor desafío fue decir, claro, y di una argumentación un poquito feminista. Pero mayor orgullo, creo yo, de salvar a las personas, de darle una posibilidad de cambio. Qué bien.
me queda y me falta tiempo, pero Dios mediante es el que tendrá que seguir decidiendo. En el 2021, Pamela, tú fuiste nombrada embajadora de la mujer peruana en Chile. ¿Qué significó ese reconocimiento para ti? Hoy fue pero una cosa tan maravillosa, tan fantástica, que a través de las mujeres profesionales chilenas rompiéramos cosas históricas con las diferencias con Perú, y que primera mujer chilena que sea embajadora de la mujer peruana para Chile y el mundo. Mira, me lo lloré todo. Y luego que me llegan los pasajes para que vaya a recibir presencial el premio, y que luego el vuelo de vuelta a Chile sea como una embajadora en primera clase, casi me morí de impresión. Y todas las ceremonias que se hicieron fueron tan maravillosas, y es que yo no me había dado cuenta que en la pandemia ayudé a tantas personas, incluso en el hotel, en la estada que tuve, me llegaron unas flores con una tarjeta, unas flores maravillosas bordadas, y un tarjetón que dice: las mujeres peruanas bordadoras, Pamela, te dan las gracias. Me acuerdo que me emociono cuando cuento esto, porque no me acuerdo en qué momento las capacité, pero hice tantas cosas que llegué a Chimbote, a Trujillo, a Callao, a Lima, Arequipa. Hoy día pertenezco a la Cámara de Comercio de Arequipa en forma honorífica, les capacito frecuentemente. Entonces, después de representar también a la mujer peruana en lo que he tenido que hacer fuera de Latinoamérica, es maravilloso, porque verdad que es demasiado la generosidad, y es respuesta también haber ayudado a tantas mujeres que lo necesitaban en ese momento. Qué bien. Y eso a mí es muy, muy bello. Por supuesto. ¿Cómo ha sido la experiencia también, te quiero preguntar, de representar a Chile en encuentros internacionales como el FCM en París, la Federación Mundial de Mujeres Empresarias? Bueno, que se hacen tantas cosas en esto que hice en Perú, porque me permitió visibilizarme allá en FCM, que me invitan. Luego voy representando, y dije, yo tengo que representar a la mujer chilena por OMECH, que es la Organización de Mujeres Chilenas, invitadísimas todas las mujeres que me estén escuchando, empresarias que quieran, o emprendedoras que quieran incorporarse. Maravilloso, porque éramos 700 mujeres, y éramos 2 mujeres chilenas distinguidas en Francia, en uno de los aniversarios de la primera asociación de mujeres que se forma después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para ayudar a las mujeres francesas que se prostituían por un chocolate con los soldados americanos, y se forma esta gran asociación con esa búsqueda de apoyo, y que con los años obviamente ya llegamos a trabajar para el desarrollo empresarial de la mujer, que tengamos más posición en todas las organizaciones privadas y públicas en los países, y representar a Chile, y que de repente aparezca la bandera chilena, el himno nacional, y yo estoy frente a 700 mujeres que me están aplaudiendo porque hice muchas intervenciones que fueron muy cautivantes. Fue una emoción muy grande, y me sentía, porque mis orígenes son italianos, entonces me sentía tan chilena y tan feliz, y que ahora espero en este año hacer esta representación en Grecia, ahora próximamente en Argentina como mujeres latinoamericanas, pero en Grecia, para que se vea que la mujer chilena es inteligente. No lo digo de forma sobreestimada, sino que lo digo en la inteligencia de adaptarse, de crecer, de profesionalizar, de hacer aportes a la sociedad, y que una mujer chilena esté ahí nombrada en forma internacional por nuestro pueblo, por nuestras mujeres chilenas que son tan maravillosas. Poder hacerlo en mi persona, o sea, es un orgullo, un honor, y espero estar a la altura, sinceramente. Pamela Comparini, pasó volando el programa. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras en el día de hoy, y te felicitamos por todo el tremendo aporte que estás haciendo. Muchas gracias. Así espero seguir estudiando. Sigo estudiando un montón de temas de neuromentoría, que es un poco más elevado, y eso nos permite seguir ofreciendo innovación, que eso es lo que más interesa para nuestro país, y dar este futuro para nuestra patria, siempre en este concepto de bienestar, de que los dineros, los recursos, el éxito viene económico, siempre y cuando haya éxito en las personas. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía, y los invitamos para un próximo programa.